todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a este encuentro. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo a uno de nuestros grandes referentes de la provincia de Río Negro y del país, ¿sí? Nosotros le decimos Pepe, pero se llama José Antonio Chapapietra. Él es psicólogo, fue uno de los impulsores de la reforma de salud mental en Río Negro. Ya va a hablar, si quieren ustedes, de esto. Y digo si quieren ustedes porque este encuentro nació nosotros somos con Pulmi docentes de la Diplomatura Superior Universitaria de Salud Mental Comunitaria que se da en todo el país. Es una red de universidades que le da una diplomatura en salud mental a todos los efectores de los hospitales públicos. Entonces, en uno de los conversatorios nos pareció importante, hablábamos del dispositivo de reforma, lo invitamos a Pepe. Y Pepe es una persona que incita a pensar. O sea, Pepe lo que abre son caminos para reflexionar, para pensar y para dialogar, y nos abre un montón de ventanas y de puertas, y dijimos, yo soy miembro de ACUFA, de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, que después, bueno, si quieren saber, acá hay un montón de folletería de ACUFA, y dentro de ACUFA hay un grupo de apoyo de familiares que también están acá, y con ACUFA dijimos, vamos a hacer algo para traerlo a Pepe. Porque necesitamos en estos momentos, en este contexto sociopolítico un poco difícil, tener estos espacios de encuentro. Y digo espacios de encuentro que no va a ser solamente una charla, porque nos tomamos todo el tiempo, por lo menos de 14 a 17, para charlar con Pepe, para reflexionar, para salir de la tiranía del tiempo de las jornadas y de los congresos que hay que contar todo en 10 minutos, en 15 minutos, y darle el micrófono a Pepe para que pueda dialogar con ustedes, ¿sí? Queremos decirle que si bien él va a hablar del sentido de la vida y de la salud mental, cualquiera de nosotras y nosotros podemos intervenir, podemos preguntar, podemos, bueno, dar nuestra opinión, ¿no es cierto, Pepe? En principio, agradecerle a Pulmi, mi compañera, por haber hecho la gestión para estar en esta casa de estudios, y al decano, por supuesto, a Marcelo Alonso, por recibirnos, y a CUFA, toda la asociación civil, por ser quien sostiene también económicamente todo este proyecto y todo este encuentro. Así que bueno, yo soy Mirta Elvira, perdón, no me presenté, soy parte de ACUFA y te doy las gracias, Marcelo, y te paso el micrófono. Gracias. Bueno, me toca sencillamente dar la bienvenida a Pepe y a todos y todas ustedes. En general, en realidad los agradecidos somos nosotros, la Universidad de Comahue, porque nos eligen para poder llevar adelante actividades como esta. Creemos, como dijo Mirta, que son tiempos en donde es esencial la reflexión, juntarse a compartir, juntarse a charlar, juntarse a debatir, para pensar otra sociedad. Así que les deseo el mayor de los éxitos en la jornada, que se pueda trabajar activa y positivamente, y siempre estamos a disposición para propiciar estos espacios y poner a disposición de quien lo requiera las facilidades que tenemos, un espacio, una conexión a internet, unas ganas de construir una sociedad diferente. Así que gracias a todos y todas, y bueno, los dejo con el expositor. Bueno, se escucha bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por lo que han dicho de mí. No sé si para acá. Y yo vivo acá en Río Negro, así que estoy en Alto Valle, ¿no? El Valle y Medio ahora. He pasado por varias localidades. Conozco la provincia de adentro, trabajando en distintos lugares de la provincia. Vía de Marroca, Allen, de alguna manera Chicoletti, San Antonio. Más o menos tengo una vivencia de la provincia, aunque no soy rionegrino de origen, yo soy santafesino. Pero hace tantos años ya estoy acá que
por adopción ya me dieron el título de rionegrino. Y voy a hablar no de algo específico de Río Negro, sino de una concepción de hacer la práctica en salud mental, que se va a poner no solamente en Río Negro, que el Río Negro está, ya ocupa su lugar, sino yo creo que se va a transformar en algo nacional y ojalá trascienda la nación, porque el trabajo en Río Negro y de las desmancomunización empezó casi como una especie de necesidad ante la reclusión y exclusión de tanta gente que se hacía, con la supuesta idea de que eso lo curaba o que eso protegía a la sociedad. Y no protegía a la sociedad ni curó a nadie. Entonces, bueno, parte de esta charla que me invita, a mí me da la oportunidad de difundir algunos temas que hacen a cómo crecemos, cómo aprendemos a vivir, cómo nos desarrollamos y en el fondo cómo hacemos, cómo deberíamos hacer los tratamientos. Todo depende de puntos de referencia que pongamos en la charla. Vamos a ir viéndola para saber cómo estamos orientados, ¿no? Me voy a sentar, pero después capaz que me paro el camino porque ya se está sentado. ¿Qué es esto de la salud mental? Nosotros somos salud mental comunitaria. Desde no podemos especificar la diferencia entre ser comunitario y no serlo, que es lo que enfoca la comunitaria. Nosotros trabajamos con seres humanos. Y quiero empezar por ahí porque muchas veces ya se la famosa pregunta, ¿y por dónde empezamos? Y empieza por el principio. Empieza por el principio. Ajá. ¿Y qué es el principio? ¿Qué es un ser humano? Y el ser humano es un ser vivo. Entonces yo quiero empezar hablando de la vida primero, porque somos todos nosotros seres vivos. Y tenemos definiciones de la escuela, ¿no? Una definición de la escuela es lo que todos hemos tenido a partir de ser seres vivos. Cuando hay, y con eso vamos a tener que un poco definir también qué es una afección mental, porque es un sufrimiento mental, un trastorno mental, desde la perspectiva del ser vivo. Y empecemos. Todos somos oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono y nada más. En el 90, sigue un biólogo acá, un físico lo que lo diga. Somos los 25, este papel está formado por gran parte de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Dice que yo estoy hecho con la misma materia que este papel. Soy de las plantas, etc. Pero ¿cómo? ¿Cómo que yo estoy hecho de la misma materia? Porque yo tengo conciencia de que soy. Este papelito no tiene conciencia de que... ¿Qué pasó conmigo entonces físicamente, con lo físico-químico, con lo físico, Yo estoy constituido con lo mismo que esto, pero tengo además conciencia. Y eso me diferencia totalmente de una piedra, de un pedazo de hierro, de un piso, del material con que está hecho las cosas. Ustedes empezaron a pensar el milagro que es de tener conciencia. Ya la vida es un milagro, ¿eh? La vida es un milagro cuando le piden probabilidades de que por casualidad los aminoácidos se estructuren de tal manera que formen los seres vivos por casualidad. Y que los aminoácidos, las cadenas de ADN y ARN se conformen de casualidad por simple combinación. Entonces se agarran la cabeza y dicen, no puede ser. No puede ser que exista un ser vivo. Si a eso le sumamos el milagro de la conciencia, de saber qué se es, estamos hablando de misterios que no sé si algún día podremos dilucidar desde la ciencia. No sé, ojalá,
aspectos que tengan que ver con la conciencia, que antes se decía psicología de la conciencia, ahora no se dice más psicología de la conciencia, los nuevos pensadores hablan de otra cosa, estudio de la conciencia, ahora se habla más de salud mental, esas cosas. Metió el concepto de salud, que el concepto de salud, un concepto, un específico concepto simbólico, concepto de salud, concepto simbólico. Y propongo, o calculo, o se me ocurre, creo que es así, que esa definición del ser vivo habría que ampliarla. Un ser vivo es un ser que nace, crece, se reproduce y muere y tiene conciencia. Ese tener conciencia llevó al desarrollo de la psicología, llevó al desarrollo, el estudio de algo que conoce. Conciencia viene de conocer. Somos seres que conocemos. Pero para llegar a ese nivel de conciencia, evolucionó el ser vivo. El ser vivo tuvo que evolucionar, ¿eh? ¿Cómo fue la primera célula? Porque se dice que siempre nacemos y lo reproducimos. Pero entonces, ¿quiere decir cómo es la primera célula? Y a partir de ahí nacimos todos los seres vivos que existen hasta el momento. La vida apareció en varios puntos diferentes y después se fue complejizando. ¿O nació en un solo lugar? Bueno, los que estudian esto, que son los biopaleontólogos, esas cosas, hablan de que las primeras células se crearon seguramente en esa pasta que había originaria, no se sabe cómo, por azar, no, es muy difícil que se haya producido, y que tomaba la energía seguramente de la tierra, el calor de la tierra, que en aquel momento había, y eso pasó cuando hubo agua suficiente como para permitir armar ese caldo, y la fotosíntesis vino después. La fotosíntesis, que fue donde la vida empezó a tomar energía de la planta, vino después. Es decir, que al principio, yo no quiero decir milagro, porque milagro se asocia mucho a lo místico, se asocia a lo que cada cual crea lo que quiera, que cada cual crea. El religioso piensa en la religión, el mágico piensa en lo mágico, cada cual piensa en lo que quiera, pero a partir de algún momento hubo seres vivos unicelulares que se reproducían y eso duró mucho. Acuérdense que los pluricelulares son 700 millones de años nomás y la Tierra tiene 4.000 millones de años de vida. Quiere decir que la mayor parte de la vida en la Tierra fue unicelular. ¿Y lo unicelular qué es? Lo unicelular. Lo unicelular es una entidad que vive. Pero si como dijimos, lo que caracteriza la vida es conocer que se vive, a diferencia de este papel, no se reconoce que vive, porque nosotros después lo reproducimos conociendo que somos. Ese conocer que somos, ¿qué tendría que haber sido? ¿Una representación de que somos? No. Representar de nuevo. Representar. No, ¿qué va a representar de nuevo si eso? ¿Figurarse socialmente eso? No. El concepto es un concepto también simbólico, el tema de la figuración. Sentir que se es puro sentir que se es. Que sí que la vida siente que es. Y el primer ser vivo siente que es. Y si nosotros queremos acompañar el crecimiento de un ser vivo, tenemos que saber que en su primera etapa solamente siente que es. Sentir que se es ser vivo. Y ese sentir que se es nos lleva por un camino de luz, El que siente que es todo. No puede pensar otra cosa, si no tiene concepto de todo ni de nada. Siente que es el todo en el todo. Ese concepto de ser el todo, en el todo, ese primer sentir que supuestamente hemos tenido todos nosotros cuando fuimos una pequeña célula que crecía seguramente en el vientre de uno más. Sentir que se es, no se siente otra cosa. No hay representación de otra cosa, no hay representación de algo particular, es todo en el todo. Eso siempre nos quedó. Siempre nos quedó.
el sentir que somos el todo, en el todo, es el sentimiento que perdura desde que fuimos concebidos. Y, aquí, es lo que nos permitió a nosotros toda la evolución de la conciencia. Hay que salir de ahí, de ser todo en el todo, no diferenciar nada en ese todo, para poder llegar a la representación de este vaso que yo tengo. Ya ahí yo me doy cuenta, estoy yo y que el vaso tiene agua, hay particularidades. Eso fue una evolución. Evolucionó la conciencia nuestra. Empezamos a tener particularidades, empezamos a sentir que estoy yo y está el vaso. Pero nunca se perdió la idea de que somos el todo. La humanidad tiene una unión, diría, muy esencial, en que uno la presiente, ¿viste? Al de sentirla, la intuye, en donde somos sujetos de una humanidad que somos todos. Todos somos. Ese lo seguimos teniendo. Y la particularidad que somos vino después, cuando tuvimos capacidad de poder percibir lo particular. Mientras no estuviera lo particular, es imposible. Pero eso sucede en la evolución de cada uno de nosotros. Primero fuimos el sujeto que sentíamos el todo, y después fuimos sujetos que pudimos diferenciarnos del todo. Hay una segunda etapa evolutiva. Y eso tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la ingeniería social, todo. ¿Cómo que no tiene que ver con la social? Nosotros estamos, depende de lo que uno empiece a pensar en lo que tiene que hacer. Cuando uno se siente mal, está enfermo, o como decimos nosotros, padece un sufrimiento mental, ¿y eso qué es? Es una lesión que tenemos en alguna parte nuestra. Una lesión significaría que sentimos que una parte nuestra no corresponde, no está bien ubicado o correspondiendo al todo que somos. Si me duele el dedo, el dedo. Me duele el todo. El dedo que a mí me duele. Y apreciamos. Lo que nos está diciendo esto es que podemos pensar, y estoy trayendo ya ideas que pueden después servir en una práctica de cura. Podemos pensar que lo que nosotros llamamos tratamiento, más allá de la idea de que parte de lo nuestro, porque por ahí en un momento dado conseguimos entendernos que somos parte, tenemos parte de todo, no fallan, son anómalas. Entonces, no podríamos pensar una terapia, un tratamiento, en donde la base del tratamiento, no digo todo, la base del tratamiento empieza por lo general que fuimos alguna vez. Y con eso quiero decir que tenemos que trabajar en la reconstitución o constitución otra vez del todo social que somos. Bueno, esto parece una palabra así dicha al viento nomás, pero si uno recuerda hoy la marginalidad, la individualidad que estamos padeciendo y los males que eso trae, muchos tratamientos no deberían comenzar por constituirnos y reconstituirnos teniendo otra vez esa impresión, ese sentimiento de ser con los demás. Si nosotros no fuéramos con los demás, ¿seríamos los que somos? No. Cuando lloramos es porque necesitamos comer. Y la vida nos puso ese llanto como señal para que sea escuchada por un otro que nos alimente. Hemos muerto todos. Si el otro no aparece en nosotros, nosotros no. Por lo tanto, el otro es nosotros. Somos con el otro es nosotros. Por más que digamos que bueno, pero eso es reflejo, no sé si es reflejo, para mí es conciencia. La conciencia no es reflejo. Yo voy a escuchar a los científicos que hablan, el otro día hablamos con Mirta, que nos dicen, no, lo que vos hablas de conciencia, y los psicólogos hablan de yo y de mecanismo de defensa y
son reflejos biológicos. Vos tenés hambre y tendés a chupar, pero yo siento el hambre. Que el sentir también es un reflejo, y sí, es un reflejo. Somos objeto de reflejo, y somos objeto de reflejo, somos objeto de la mecánica físico-química. Y yo no creo que cuando uno conoce el ser que es, esté conociendo la máquina que nos proponen que somos, de que reaccionamos simplemente a estímulos físico-químicos y demás. Que la emoción es puramente excitación eléctrica que de alguna manera nos afecta y que nosotros tenemos que resolver con alguna adquisición del mundo exterior, así como se puede adquirir, o sea, sin conciencia. No, sí, sin conciencia. Ante eso, se opone otro grupo de gente. Un grupo de gente que dice, no, existe la conciencia. La conciencia es una nueva dimensión de la definición de ser que se agrega y que hay que atender. Y hoy eso se deriva en tratamientos diferentes. Es mentira. Pero esto lleva a concebir tratamientos diferentes. Un tratamiento físico, químico, que plantee que todo lo que sentimos refleja simplemente, es reflejo como golpeo, situacional de pie, involuntario de circulaciones físico-químicas, se opone los que dicen no, nosotros somos un ser que en una dimensión especial, en una dimensión de la vida, que es poco reconocida en los estudios científicos, porque no lo puede pesar, no lo puede medir, no lo puede estudiar, está existiendo. Y eso da dos tipos de tratamientos, y uno reparativo que decimos nosotros. Por reparado completas aquello que se rompió y te va a dar como resultado una funcionalidad que eso es la vida. La vida es funcionar, vos funcionás físicamente, químicamente, y si eso funciona, vos estás vivo. Ellos dicen, no, el sentir que uno es, no pasa por ahí. El sentir es otra cosa, y el sentir es el trabajo de algunos tratamientos, en donde uno trata de integrar a la persona a la humanidad, para desde allí poder constituir o reconstituirla como sujeto social. Yo llamo sujeto social, porque podría llamarse sujeto de la cultura, por ejemplo, otro tipo de sujeto. Y es un tipo totalmente diferente. Ustedes conocerán muchos tratamientos donde van y toman una receta, toman receta química para su casa. Y hay otros en donde empiezan a elaborar las razones psicosociales que llevaron a que uno se sienta angustiado, y esos dos tipos de tratamientos están en pugna en este momento en los hospitales, les aviso. Están en pugna en los hospitales. No lo plantean tal cual lo estoy planteando yo, como una creación evolutiva de la vida, pero está en pugna. Y son incompatibles, no sé si esa es la palabra, incompatible. Porque yo soy conciliador, siempre creo que todo lo que sirve, todo lo que vale sirve. Pero son dos maneras de concebir el ser humano. Somos la mera mecánica de fuerza física, química, o tenemos otra cosa nosotros. Tan es así que muchas teorías psicológicas y todas perspectivas que no son mecánicas no usan el método científico. No usan el método científico. El método científico no, el secundario no lo usa. No usa el método científico. Y es más, que un objeto no se puede conocer. Es inconsciente. Si es que era muy inconsciente fuera. Porque si es inconsciente, por definición, no se puede conocer. O sea, estamos trabajando sobre un objeto que no se puede conocer. Con lo cual, estamos trabajando sobre algo que la ciencia no podría aprender. Y por lo tanto, el secundario no es científico. No es. Es una disciplina que se acerca en su metodología más a la filosófica que a la científica. ¿Y no sirve? Sí, sirve. ¿Por qué? Porque en la práctica sirve. En la práctica sirve. Primero está la práctica, después está el concepto. El que no toma eso y hace que el concepto se ajuste a la práctica, eso no. ¿A dónde quiero llegar con esto? A la que primera etapa
etapa en la vida es la constitución de un ser que se siente todo. Y se siente todo ser, todo lo que es. Todo lo que es. Y a partir de ahí se parte. Nosotros tenemos que tener tratamientos en donde generalmente armamos lo que se llama la grupalidad. Ustedes son muy gruperos, te dicen, no, vos sos grupero, si ven agrupando a la gente, ¿por qué la tienen una por una? Y que la gente viene a virtud y que la tienen una por una. De hecho, muchos la tienen así, ¿no? En el imaginario está agrupado, pero en general están ahí. Y es porque es necesario, para constituirse el sujeto más complejo, partir del sujeto más simple que a todo. Lo complejo viene después. Lo complejo viene después. Y los tratamientos de salud mental, en la vida, en general, nosotros partimos de un sentido del todo, para luego apreciar el otro. Y al principio no lo apreciamos como otro. Lo primero que aprendemos son señales. En el todo no puede haber una señal. El todo es todo. Cuando uno aprende una señal, significa que ya está saliendo de ese todo y está acercando a la particularidad, algo particular, algo distinto al todo. El chico, por ejemplo, aprende, los chiquitos aprenden a reírse ante la señal de nariz-ojo. ¿Vieron? Bueno, ponen una careta y se ríen. Aprendieron a que esa señal de que el nariz-ojo, esos tres puntitos, nariz, ojo y boca, se diferenció del todo. El todo era que vivía en un todo donde el todo era el mundo. Cuando vos ya tenés esa señal, en el fondo estás diferenciando lo particular. Hay algo particular con el cosmos que me rodea que yo lo aprecio como diferente al todo ese. Bueno, esa primera etapa de diferenciación del todo, que los tratamientos también se llevan a cabo. En cualquier tratamiento, no solamente en los comunitarios, los grupales, etc. Nosotros planteamos que en la creación de ese ser, porque nos vamos haciendo mientras hacemos en la vida, la diferenciación es fundamental. Y cuando aparece la diferenciación, la discriminación de lo particular, hemos entrado en otra etapa de la vida. Cuando estamos todos en un grupo, al principio un grupo puede ser en camino abierto, puede ser en cualquier taller de pintura, de arte, hay un momento en que hay un enamoramiento de lo grupal. Nos sentimos tan unidos. Los amigos cuando hablan en la plaza, cualquiera puede tener ese tipo de experiencia. El tiempo no lo tengo. ¿Cómo? Estuvimos una hora hablando, pero imposible, si no lo sentía el tiempo. Claro, en el todo no hay tiempo, porque no hay sucesión, no hay particularidad que suceda. Cuando vos tenés, para tener noción de tiempo, tenés que tener noción de singularidad. Es lo que se transcurre, pero lo que transcurre ya es algo particular, momentos particulares. Se entra en una segunda etapa, y ese transcurrir también es esencial en la formación de una persona y en el desarrollo de un desarrollo. Y esto, voy a insistir sobre esto del desarrollo. Voy a dar postulado así, definiciones, porque bueno, ¿de dónde sacaste eso? ¿Está diciendo? Bueno, ya vamos a ver más o menos dónde lo podemos sacar. Pero se sale de observaciones que uno puede hacer que son correctas. La realidad que nosotros registramos, la realidad que creo que el chico ya había, o la primera célula tuvo como conocimiento de lo existente, es una creación propia. La realidad que vivimos la creamos nosotros. Yo dije, no, la realidad es la realidad. Pero primero la física cuántica está haciendo un lío negro terrible, que nosotros somos la que vemos, no sé si es lo que vemos. Pero de todas maneras, si nosotros creamos la representación de algo, la representación no viene con la vida. Somos nosotros los que vemos algo, nos representamos algo y después lo reconocemos. Confundimos conocer con reconocer, pero en el fondo es una creación el reconocimiento, que es una creación del conocimiento ya. Conocimiento, diríamos, la primera vez que uno ve algo.
El reconocimiento es cuando otra vez lo ve lo mismo, pero sabe que hizo y ya lo vio. Nosotros vivimos somos sujetos que vamos creando la realidad. Y en esa realidad nos vamos moviendo, evolucionando. Los chicos primero ven eso, después se asustan cuando llega un desconocido, después aprenden la primera palabra y la dicen, y después caminan y van. Esa evolución son todos saltos de crecimiento que va teniendo el ser humano en una realidad que va creando él mismo, porque no hay otra manera de decir que aquello que nos representamos ya estuvo ahí para siempre. ¿Cómo va a estar para siempre la representación de algo que yo veo? Yo tuve que elaborarla por algún mecanismo, y esa elaboración es ahora lo que yo conozco y además lo que reconozco. Bueno, cuando yo digo lo que yo conozco, o sea, es más o menos la constitución del sujeto. Yo conozco. El reconocimiento es un movimiento posterior. Yo voy caminando, veo algo y lo reconozco porque ya lo tengo conocido. Lo conocido es parte de nosotros mismos. Tomémoslo así. Nosotros somos lo que vamos conociendo, y vamos creando eso que conocemos, y lo vamos creando en el hacer. Todos nosotros crecemos porque lo estamos haciendo sujetos en el reconocer. O sea, en el hacer. ¿Cuál es la importancia entonces del hacer? ¿Qué nos permite crecer? Nosotros creamos lo que reconocemos después y actuamos en un reconocer que después lo incorporamos a lo que somos. Somos lo que hacemos. El sujeto es lo que hace. Eso en la terapia es muy importante, porque en la terapia muchas veces la gente se confía. Yo me curo porque me dieron este antibiótico. Sí, el antibiótico sí, estuvo. Pero a nivel de salud mental o psicológico, esto de la conciencia, yo me curo porque tengo conciencia de. Y no, uno, en el fondo, lo que estuvo haciendo en la terapia es constituirse y reconstituirse como sujeto. Irnos haciendo de nuevo. Y esto es muy importante, especialmente en las situaciones ahora sociales complejas que tanto nos agobian y que nos van a agobiar más en el corto plazo, por lo menos. Nos están pidiendo soluciones a problemas sociales complejos y desde la salud mental es muy difícil de establecer porque estamos haciendo sujetos sufrientes que solamente viviendo se podrán reconstituir como sujetos gozantes, para decirlo de alguna manera. Es un gran trabajo que nos deja el trabajo la sociedad. Y por otro lado les digo, ya que no vamos a hacer chivos, el salud mental tiene un presupuesto muy bajo, para la exigencia, violencia, las adicciones, y todo lo clásico de las neurosis, la psicosis. Todo eso cae en lo mismo, en la misma bolsa, con un presupuesto que ya la Naciones Unidas lo da guiado. Y ahora se sabe que eso tendría que ser mucho mayor. Nosotros tenemos que ir investigando lo que vamos a hacer. Porque es una mentira. Uno supone que en cualquier disciplina, en cualquier establecimiento, lo que se hace y lo que se ha estudiado. El salud mental, primero tenemos que estudiar lo que vamos a hacer y después hacerlo. Pero no sabemos lo que el ser humano, desde su constitución como sujeto, le va a servir para constituirse o reconstituirse como sujeto social. ¿Ustedes creen que si no habría esta avalancha de demanda sociocultural? Nos demandan por todos lados. Demandan la salud mental, y demandan a la familia, y demandan a cada. Nosotros nos demandan porque suponen que tenemos que saber aquello que soluciona el problema. Claro, porque si no, no debería haber una idea profesional. O sea, vos te metés a trabajar en algo, no sé lo que es. Y nosotros, más que saber lo que es, lo que podemos saber es el método para alcanzar el saber. Y eso
también rompe todo con lo establecido. ¿Cómo que ustedes no saben lo que van a hacer? No, porque yo tengo que constituir un sujeto social y no sé cómo lo voy a constituir un sujeto social hasta que no trabaje como sujeto social y en el camino vaya aprendiendo con él, lo que él va a ir aprendiendo a ser sujeto. Que ustedes entonces llegaron al trabajo de constitución de un sujeto sin saber a dónde llegar. Y claro, porque el único que puede saber es el que está sufriendo. ¿Ustedes se creen que si no, la adicción no tendría solución? Hay mucha plata dando vueltas a la adicción. Pero la adicción es un problema sociocultural. Es un problema sociocultural. Y tenemos que construir sujetos que no sean adictos. Y constituirlos de nuevo, y casi, con lo cual es un trabajo de investigación muy grande, y no dan si no, por favor, vaya a un laboratorio y me dé la pastilla antidroga. Estamos hablando del primer paso, que es constituirnos como sujeto, partiendo de un sujeto misterioso de que nadie sabe cómo miércoles tuvo conciencia de ser. Por ahora somos todos. Claro, ese es todo. Esto se llama, segmentar, ¿no? Tener una política de compartir. Compartir es partir para comer, como término. Compartir la comida. Y tiene mucho que ver porque cuando uno come, incorpora. Y esa incorporación puede ser metafóricamente dicha como que lo que vos incorporás se integra a vos y vos pasás a hacer aquello que incorporaste también. Que hay algo de cierto, somos lo que comemos también. Es cierto eso, no es una mentira. Somos lo que comemos. Bueno, pero la primera etapa es de compartir. Los antropólogos lo saben eso, los antropólogos lo saben, que nosotros hemos vivido durante, dice que Homo sapiens tiene como sapiens, ponerle 200.000 años, 300.000 años. Cada día se alejan más sapiens. Antes tuvieron los pre-sapiens, como Ávila, como Erectus, o sea, hubo otros en Asia, incluso el Neandertal tiene mucho más que el sapiens. Pero el sapiens tuvo 250.000 años. Hasta los últimos 10.000 años vivió un grupo de 30 personas. Es decir, el grupo tendría que ser lo suficientemente grande como para poder trabajar cooperativamente para alimentarse, pero no lo suficientemente grande como para morir de hambre porque había que repartir entre muchos. Entonces tenía que tener un límite más o menos. Y entonces uno dice el grupo 30, pero capaz que era el grupo de 50, el grupo de 20, todo depende de esas dos condiciones que yo estuve diciendo. Quiere decir que nuestro cesera, nuestro modo de compartir, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de ser sociales, está muy, no puedo usar una palabra, ¿cómo se llama cuando en la alimentación vos no sé qué hacer con la información y formatearse? Estamos formateados para vivir en grupos chicos. Increíble, ¿eh? Quiere decir que nosotros hubo discusiones. El grupo chico, el grupo primero, es el grupo del que me da referencia e identidad. Uno puede decir grupo familiar, sí, pero es curioso. La mayoría de las subdivisiones que hay en las escuelas, en aulas, en el ejército de secciones, en los equipos de fútbol, rara vez supera los 30. Es como que la misma naturaleza misma nos dice que nuestra capacidad de representarme al otro como parte de un todo, básico y fundamental, es de 30 personas. Y eso observélo en la escuela. Y cuando se supera ese número de 30, es como que entráramos en un problema de cohesión en la agrupación. La agrupación como se resiente en la dinámica de la práctica es muy importante, que sería el trabajo y lo demás. Que la antropología también se dio cuenta de que hemos vivido durante mucho tiempo en pequeñas agrupaciones que nos dieron nuestra manera de vivir y de pensar. Esas agrupaciones, a lo que podríamos llamar los grupos primarios,
primario, no ya grupos primario pueden ser familiares, aunque lo eran entre ellos, eran familiares, sino que nos hizo ver que todo el que no era del grupo era extraño. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que extraño y enemigo se confunden. Porque el extraño consume lo que el contexto es físico, material, el contexto material, existe para sobrevivir a la educación. Todo aquel que los animales lo hacen, o cuando se metan en un territorio marcado por lobos, van a comer los lobos, y lo mismo hacen los osos. O sea, eso ya viene en la vida misma. Lo que pasa es que el ser humano después, en su momento, a esa territorialidad le agregó lo simbólico, que ya vamos a hablar, pero la vida misma hace eso. Pero es un cambio de vida, y verlo por los procesos psicológicos y de crecimiento como procesos de vida, porque son de vida. Y nosotros después nos limitamos a seguir líneas que la vida ha marcado para decirnos como somos. Y como los tratamientos los estamos tomando como constituirnos o reconstituirnos como sujetos sociales, estoy hablando en este momento de esto, de la vida. Estoy hablando de la vida como punto de partida para explicar por qué hacemos tantas cosas en salud mental que no se ajustan a la mecánica. Porque no somos una especie de artefacto hecho con carne. No funcionamos así. No funcionamos. Somos sujetos que conocen el misterio de la conciencia que vino con la vida. Y ese misterio de la conciencia, de saber que somos, nos abre otro modo de actuar entre nosotros y otro modo de ayudarnos. No va a ayudar. Cuando ustedes saben que se trascendió recién, siempre hubo, aunque también lo conocen esto, que aún en esos pequeños grupos que yo dije durante 200.000 años estuvieron viviendo en pequeños grupos, en cuevas o en lugares que aprendían a hacer cabañas, en lugares que lo permitiera el clima, siempre hubo entre esos grupos encuentros que pueden haber venido en forma explícita, como ceremonias. Hoy hay incluso, los quimanos, un pueblo africano que fue el último prácticamente que se manejó con eso, que una vez cada tanto se reunían todos esos pequeños grupos y de alguna manera intercambiaban cosas, hacían matrimonio. Acuérdense que además tendrían que haberlo hecho, porque naturalmente si no hubiera sido un problema de endogamia, como se llama, y con todos los problemas que eso trae. Hacían intercambio, y se pasó de compartir a intercambiar. ¿Vieron cómo la vida va evolucionando? Dije que al principio, cuando vivíamos todos juntos, todos sentíamos uno solo y éramos una sola cosa, la base de la vida era el compartir, y de ello así era, se compartía la comida y todo. En un segundo momento, la base de nuestro desarrollo es el intercambiar. Ya se juntaban en los clanes, intercambiaban cosas, fundamentalmente se buscaban parejas nuevas de otros clanes, que hoy lo están haciendo los irlandeses, me parece también, para que alguien quiera ver de Islandia, eso está sucediendo, porque dice, es muy difícil encontrar en Islandia una persona que no tenga un pariente al lado dando vuelta, y ellos tienen libros genealógicos para no casarse con un primo segundo, y está todo muy claro eso, porque son pocos y estuvieron ahí en esa isla durante tanto tiempo, y se dan cuenta que eso puede ser problema. Esa segunda etapa es intercambiar. En nuestros establecimientos, por ejemplo, que llamamos nosotros establecimientos dispositivos, los dispositivos se pasa por un estado de enamoramiento. En una terapia se pasa por un estado de enamoramiento, donde uno se siente con el otro una sola cosa. En el fondo el amor pasa por eso, ¿no? Por repetir esa ilusión de fundirse en uno solo. Y tal
así que creo que Freud lo decía, el enamoramiento es un nivel de locura. No porque no quisiera que nadie se enamore, sino porque vio este fenómeno, ¿no? de ser todos, sentir, perder la noción del tiempo, perder la noción de la particularidad, perder y quedarse con esas cosas. Entonces, la segunda etapa, la primera etapa era compartir, en este intercambiar, y el intercambiar, ¿qué aparece en el ser humano? En el intercambiar aparece lo extraño en lo propio. Se va rompiendo la idea de que lo extraño es enemigo. Está preparando a la humanidad, el intercambiar, a aceptar cosas ajenas, cosas de otro. Y uno está pensando en cosas concretas, pero lo principal que estamos aprendiendo es que las ideas, los conocimientos, todo eso que nos está llegando de otro lado, se está amasando, yo le digo amasando, haciendo una nueva pasta para hacer otra cosa nueva. El desarrollo de nuestra civilización, de toda la tecnología y demás, seguramente tuvo que ver con este intercambio permanente de ideas, para ir teniendo la posibilidad de que en ese amase y en esa toma de conciencia que nosotros podemos ganar, y teniendo nuevos desarrollos. Y estamos pasando a otro plano ya, porque en un momento dado, en este plano de intercambio, el ser humano aprendió también a reconocer lo particular, y también empezó a aprender a reconocer el concepto de función. El concepto de función. Función significa que yo sirvo para esto. En el primer momento, en el grupo todo, cuando algunos todos, cualquiera, el momento que los grupales, los pichonianos, o los que entiendan algo de esto, saben que la conducta es emergencia, sale por cualquier lado. Sale por cualquier lado, y es emergencia, y la conducta es emergencia. Ese es el primer momento, el primer tipo de conducta, que es la conducta basada en el compartir. Estamos todos y la ocurrencia sale por cualquiera, no importa por dónde, porque si somos un todo, no importa por dónde salga, no importa que salga, y eso es emergencia. ¿De dónde sale? El grupo. El grupo es el emergente de una idea. Pero en este hay un segundo plano, en donde la conducta comienza no a ser emergencia, es conducta de función. ¿Quién va a agarrar una cosa que está ahí arriba? Es más alto. Pero ¿por qué lo agarra? ¿Y por qué es más alto? El grupo le va a exigir que el más alto sea el que levante. ¿Y quién va a ser el que va a estar más hasta allá, a casa de aquella, lo va a ver alguna rama? Y el más joven a lo mejor. Entonces los grupos comienzan a establecerse funciones y las conductas se hacen funcionales. Funcional significa que para hacer algo, para funcionar. Yo no sé cómo fue creciendo, y eso en los tratamientos nuestros grupales, uno dice, ¿para qué lo hacemos así? Sí. No, porque estamos repitiendo formas de crecimiento que pudo haber tenido la humanidad y cada uno de nosotros en su momento. Primero fue emergencia, después fue de funcionalidad. Y es por funcionalidad. Y las cosas funcionan, correcta o incorrecta, por la capacidad, la cualidad que tenga el efector de alcanzar un fin. Siempre está el fin, ¿no? Los fines son satisfacciones en primer momento. ¿Y cuál es el registro? El registro está en el registro más preciso. En el primero no había mucho registro, era todo. Y en el segundo, en lo particular, empezamos a darnos cuenta que está lejos, está cerca, que yo tengo más alto, que tiene más fuerza. Y empieza a haber conducta funcional. Hasta ahí los animales lo repiten. Si ustedes ven cualquier película de los lobos corriendo una manada de animales en ciertos lugares, y cómo son tan inteligentes para cazarlo, se les cruzan, los desvían,
hasta que logran... es funcional. La manada funciona como una unidad de casa. Y uno podría ver los leones. Hay uno que se esconde y toda la manada de leones lo arrastra a la presa, a esconder el otro, y cumplen funciones. Eso es, los animales también lo tienen. O sea, los animales tienen conductas funcionales, funcionan como agrupación y satisfacen necesidades en este plano representacional. Se representa la escena, pueden imaginar, claro, porque está en lo imaginativo ya, está en lo imaginado. Pero el ser humano es el único ser en este planeta, por lo menos conocido, que trasciende la representación, trasciende lo imaginado. ¿Y cómo lo hizo? Nosotros tenemos un plano, un modo de pensar, que ya no solamente es representacional, ya no es imaginativo, porque los animales también imaginan. Luego tenemos un plano simbólico. Y ahí se nos complicó la vida, porque nos separamos de la naturaleza. Viste que todos dicen, hay que volver a la naturaleza. Sí, pero lo simbólico nos pegó un cachetazo y nos sacó un poco de la naturaleza. Porque lo simbólico significa que cualquier cosa puede representar cualquier otra. Y eso es muy bueno. ¿Vieron recién cuando hablamos del carrito puesto arriba de un auto que representa que está en venta? El carrito es un carrito. ¿Cómo que está en venta el carrito? ¿Cómo poniendo un carrito que es una cosa cualquiera? Si hay consenso, cualquier cosa puede representar. Los chicos aprenden jugando. ¿Ustedes cuando un chico aprende jugando, vamos a jugar carrito, y agarran un palito, y agarran un hilo, y salen corriendo con un autito que corre? ¿Cómo que el palito le representa a un auto? Eso es un nivel de conciencia superior. Hemos adquirido un nivel de conciencia superior. Cualquier cosa nos puede representar cualquier otra, simplemente en la medida que nosotros dejamos que nos represente. Si vos nos consensuamos el significado, el resultado es que cualquier cosa puede representar cualquier otra. Y bueno, tenemos un tercer tipo de pensamiento, que es el pensamiento simbólico, y el pensamiento simbólico nos metió en un brete, porque a partir de ese momento, nosotros como seres humanos, tenemos que atender lo histórico que somos. Ningún animal tiene lo histórico que es. La representación es presente. El tiempo es algo simbólico. El animal puede saber que alguna vez quiso comer ahí, le pegaron, entonces va con miedo, pero el tiempo, sentirlo como una entidad que transcurre, el transcurrir de lo existente, no lo puede tener. Porque solamente tiene representación. La representación es la foto, diríamos. No tiene la cámara de filmar. Entonces, teniendo solamente una foto, vos podés sacar una foto de lo que es. La cámara de filmar te mete además en lo que fue, y si vos tenés una buena imaginación, en lo que puede ser. Y nosotros, cuando registramos con esta categoría, con lo que es, con lo que fue, con lo que pudo ser. Somos seres históricos, somos seres morales, somos seres de toda una complejidad de fenómenos que tienen que ver con lo simbólico, que no lo tiene ningún ser en la Tierra. Y eso está presente en nuestras enfermedades. Es cierto que también puede estar por un problema neurológico, estar presente alguna falla en la apreciación formal, la vista, el oído. Pero cuando nosotros hablamos de el sentido, la dirección que sigue nuestro accionar, lo hacemos porque tenemos esa capacidad. Y eso también hay que estimularlo y desarrollarlo en tratamientos. Porque ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Y acá volvemos después tendré que seguir más con el tema, pero voy a empezar por ahí a decir algo que para que aclaren la posición que tiene esta posición, ¿no? Yo pongo esto acá para discutir después, pero parto de alguna premisa. Ya dije que curar no es reparar. No alcanza con eso. Es necesario a veces reparar, pero no es eso. No es exactamente eso. Porque si no, tenemos como mecánicos.
llamarlos un trasplante, porque nuestro mundo de emociones, de sensaciones, no lo va a permitir, son cosas intangibles. Entonces, ya también dije, bueno, constituirnos y reconstituirnos, tenemos que hacernos, constituirnos como sujetos sociales. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace trabajando en el plano de lo simbólico. Y trabajar en el plano de lo simbólico significa trabajar en donde cualquier cosa puede representar cualquier otra. Quiere decir que nosotros en los tratamientos de salud mental trabajamos con personas a las que consideramos enfermas, no porque tienen una falla de algo, que algo se les cortó, se les rompió, sino que tienen una falla en esto de su historicidad, tienen una falla en esto de sentirse siendo en el todo de lo social, se sienten marginales, no tienen capacidad de constituirse y reconstituirse de nuevo, hay que ayudarlos por ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, estamos creando una manera de vivir, en donde en el hacer diario nosotros podamos ir creciendo como sujetos. No lo expliqué bien, siento que no lo expliqué bien, pero en el fondo nuestro tratamiento pasa por eso, dar posibilidades a las personas a que encuentren su lugar en el mundo. De nuevo una palabra que no es así muy clásica de los ambientes sanitarios, que la gente encuentre su lugar social, que encuentre su lugar en el mundo, es una premisa que tenemos para poder hacer. No vale la pena reparar algo si no está enlazado, que de esa manera va a encontrar mejor su lugar social. No vale promover una actividad que lo constituya como carpintero, si no es que a partir de esa... Y eso trae muchísimos problemas, y todo eso en los dispositivos nuestros. Porque a veces nosotros tenemos dispositivos en donde se hace mucho trabajo, porque claro, no podemos convocar a la gente para no hacer nada. Entonces tenemos taller, y la gente además lo pide, porque haciendo se siente que se hace a sí mismo. Entonces eso es fundamental. Pero hay curadores, hay talleristas, que piensan que nos llamamos exactamente para que hagan eso. Que nuestra preocupación es hacer cenicero, o nuestra preocupación es hacer una silla. Y cuesta mucho a veces hacer entender que lo que nosotros queremos hacer es que la persona sea dueño de su propio destino y que encuentre su lugar social a partir de lo que hace. Y no nos importa qué hace. ¿Cómo nos importa que yo no esté? No. Vos tenés una huerta, no importa que la huerta funcione. La huerta tiene que funcionar, pero no es por la huerta en sí mismo, sino porque la persona a través de ese hacer se vaya haciendo, vaya sintiendo que es un activo creador de la realidad que lo contextualiza. Creando su realidad, y se va creando a sí mismo. A veces cuesta con los operadores, digo, esto. Porque si no lo termina de entender, la gente que trabaja puede creer que el éxito está en tener un buen tomate. Y sí, es bueno ese tener un buen tomate, si se fusiona ese tomate. Pero lo importante es que la persona lo sienta como es su creación y que él se valora y se considera en lo que hace. Esto tiene mucho que ver, o tiene algo que ver, con las dificultades que nosotros tenemos cuando, en salud mental, planteamos la creación de lugares o directamente la creación de actividades en los servicios que se escapan a lo que normalmente se llama lo sanitario. Nosotros tenemos un partido de fútbol, no queremos separar el partido, sino que ahí se juega mucho, se juega la localidad, ustedes saben la localidad, la representación de lo que está pasando. Se dice que los buenos equipos de fútbol tienen a todos sus amigos metidos en la cabeza, así como cuando se va a casar el león, entonces decimos que los leones van a cazar y todos saben el lugar en el que están ocupando los demás y esa funcionalidad es necesaria también
para desarrollar. Y un partido de fútbol lo puede desarrollar. Y así todo. Ahora, esto, voy a explicárselo al ministro de Salud. Tenemos una pelota de fútbol. ¿Cómo una pelota de fútbol? Sí, porque es fundamental para la herramienta. ¿Cómo? Bueno, les doy ejemplos de lo que se busca para constituir o reconstituir un sujeto. Y por supuesto, los disciplinarios también, si hay un problema médico, el médico tendrá que actuar. Si hay un problema psicológico que puede atender el psicoanálisis, el psicoanálisis tendrá que atender. Si hay un problema educativo, psicopedagógico, lo puede solucionar. No, esto no estoy negando la disciplina, al contrario, estoy diciendo que tienen que estar todas al servicio de la constitución y de la reconstitución del sujeto. Pero a veces se entiende, cuando uno tiene una pelota de fútbol, que eso no es terapéutico. El terapéutico solamente es lo que repara, por tanto, o todo solamente es lo que saca a luz alguna idea reprimida. No, y yo creo que sí, tiene que haber el trabajo disciplinario, pero no es la clave y la base del desarrollo de una terapia y demás. Y además nosotros, cuando creamos nuestros dispositivos, tenemos que valorarlo en ese sentido también. Ustedes tienen que cambiar abierto y tendrán otro dispositivo. Hay que verlo desde esta perspectiva. ¿Cómo esto nos permite a nosotros ir constituyendo unos sujetos sociales? Y sujetos que algún día serán independientes de nosotros. Porque si esto nosotros lo llevamos a la analogía que siempre tenemos, de la familia, que crece chico, que va a su casa, tan temprano, cada cual encontrará su destino en el lugar que construye su mismo. Porque si es cierto que lo que buscamos es la constitución de nuestro propio lugar social, encontrar nuestro propio lugar social, y todos trabajamos para ello y ayudamos que la gente lo encuentre, y todos nos vamos a ir, como nos fuimos de nuestra casa materna, a encontrar nuestro propio lugar social. Todo lo vamos a hacer, porque es el orden de la vida, el crecer, reproducirse y morir. Y que no muere tampoco es humano. Así que tenemos que reproducirnos, crecer y tener conciencia de todo esto hasta el fin de nuestros días. Eso es el trabajo de salud mental. A partir de esto que yo estuve hablando, lo estoy hablando sobre la base de los tratamientos y cómo repiten formas que la vida tiene simplemente para ir desarrollándose. Podemos ahora empezar a discutir entre todos dificultades, casos, planteos, cómo se puede llegar a esto. Esto significa dejar algo de lado, insistir en esto. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Entenderán los políticos de este tipo? ¿Entenderán esto? Y si no entienden nosotros, ¿cuál es el lugar nuestro? Es decir, bueno, si esto no se puede, no se hace. Y si no se hace, ¿y lo digo yo? ¿O vamos a seguir creyendo que la violencia social la vamos a calmar con una pastilla? ¿O vamos a creer que las drogas se calman con nuevas drogas que van surgiendo? Porque al final todo es ansiolítico, eso actúa casi diría como adicciones que como contenciones. Hay gente, los grupos de alcoholismo, que lo estoy viendo también de eso. ¿Cómo lo vamos a solucionar si no tomamos medidas y tratamientos que escapan a la lógica reparativa que nos han enseñado a nosotros, que es la lógica curativa clásica? La clásica. Y yo creo que sí, las lógicas institucionales son necesarias, porque el saber de las instituciones no seamos tan necios de decir lo desprecio. ¿Cómo vamos a despreciar el saber psicoanalítico, el saber de la neurociencia, el saber de los grupos de autoayuda? Ese saber es un saber valiosísimo, pero ¿para qué? Para desarrollar estrategias, técnicas y dispositivos que nos ayuden a que la persona pueda ir, porque cada vez más es menos la mecánica lo que ayuda, o la química, y más se está notando que lo que ayuda al sufrimiento mental, a menguar, a ser menor, es la interrelación entre nosotros mismos y cómo nosotros mismos podemos ir creando lugares que reproduzcan las condiciones necesarias para ese crecimiento de trabajo. Es ese crecimiento de trabajo que se puede recrear, se puede ayudar en la calle, acompañando, y también el dispositivo, cada dispositivo, porque hay muchos dispositivos, incluso un dispositivo para dormir.
siempre da oportunidad para ir mostrando cómo eso se va integrando a un todo formado para satisfacer necesidades. Porque seguimos siendo sujetos de necesidad, a pesar de que seamos sujetos de deseo. Sujeto de deseo, les digo, es el sujeto simbólico, ¿no? El sujeto en donde lo simbólico aparece y puede ser cualquier cosa. Nosotros trabajamos con sujetos de deseo mucho en salud, en donde lo que buscamos es el deseo lo que nunca se satisface. O sea, si yo tengo hambre, como y soy sujeto de necesidad, calma la cosa. Pero el sujeto de deseo es aquello que nunca, como ejecutivo de área social, recuerdan que lo hablé desde el grupo 30, que fue que naturalmente permitió a la gente agruparse, inicialmente en pequeño grupo, pero eran pequeños grupos muy cazadores de recolectores, seguramente, muy cerrados, todo extraño de enemigos, porque competían en una casa y todo eso. Bueno, eso nos dio a nosotros nos hizo. Somos sujetos de pequeño grupo. Parece mentira, ¿no? Somos sujetos de pequeño grupo. Y el gran grupo es tipo asamblea, nuestro. El tipo asamblea. El ser humano no puede ser, nosotros evolucionamos aparentemente hacia una complejidad mayor. De la selva que dijo el pequeño ser, que se sigue siendo solo, siendo todo, llegamos a esta época en donde los simbólicos demuestran que podemos ser todo de cualquier manera. Y cuando llegamos a ese punto, se nos vienen los problemas. Somos sociales, porque somos de grupo, por definición, porque no hubiéramos podido ser de otra manera. Yo soy social porque me hice en lo social, me hice haciendo con otros en un contexto que me hace a mí mismo después, casando, con al principio, pero ahora efectivamente trabajando, cada cual trabajando, haciendo lo suyo, todo, en lo que yo soy lo que hago, sería la palabra, sería la frase. Uno es lo que hace y uno es lo que hizo. Somos lo que hacemos y lo que hicimos. A veces, imaginariamente, yo me puedo proyectar al futuro mío, pero somos eso. Somos lo que pensamos que somos o lo que hemos hecho. Si vos me preguntás, bueno, ¿por quién sos vos? Más allá de alguna asociación que te hago, con familia, donde viví esas cosas, tendría que pensar de lo que hice en mi vida. Si yo como me conocé, lo que soy yo. Y de hecho, no sé lo que hice en mi vida. Algo de hecho. Pero yo soy lo que hice, todo lo que hice, y no lo puedo hacer sumar. Porque yo entré sin haber hecho esto que estoy haciendo ahora. Y me voy a salir hoy. Algo en mí cambió. Porque eso se internalizó en mí. Yo lo tengo, pero no como recuerdo, sino yo lo tengo como algo que dice todo que yo sigo siendo, de pronto está esa impronta. Nosotros llamamos teoría comunitaria presentir. Antes de sentir, el objetal también sabemos decirlo, porque yo puedo salir y decir, sí, había una señora que, como dice, en la reunión. Y como yo lo tengo adentro mío, entonces el tapado ese de la señora, un Cristo como recuerdo. Y lo asocié con aquello que está afuera, dentro de 2 horas, 3 lo puedo ver. Ese enlace, que son enlaces de significado. 2 significantes se enlazaron a través del significado y me constituyen, me permiten un recuerdo, que soy yo. Yo soy el que recuerda. Y ese recuerdo es mío y no lo tiene nada más que mí. O sea, yo me voy haciendo yo con las cosas que hago todos los días a partir de eso. Pues yo digo, el hecho de haber entrado y estar acá y irme después, me cambió a mí ya también, Sí, me cambió también. Eso de la grupalidad que vos traes es fundamental para empezar el trabajo. El arte nunca es individual. Uno crea, por eso que habíamos dicho al principio, intercambiando sentibles, ideas, y amasando esas representaciones, y de ahí sale algo nuevo. Lo nuevo en el fondo es una base
de cosas que son particulares. Yo no soy un Picasso, es creativo, porque le sale a él, y es expresión de él. Pero en el fondo tiene que ver con lo social que es. Bueno, Miguel Ángel, no voy a decir Miguel Ángel que él se imaginó y eso, no, él lo leyó, la Biblia, no lo leyó y todas esas cosas. Quiere decir que hay algo en la creación que también tiene que ver con la relación que uno estableció con los demás a través de lo concreto y de lo imaginario. Lo concreto es fundamental, porque lo concreto es fundamental. Pero es lindo, ¿no? Sí, somos sociedad, somos grupos antes que individuos. Al que no le guste, que lo discute. Pero para mí, somos grupos antes que individuos. Yo tengo mi referencia de identidad con grupos. Yo no me puedo decir que yo soy yo y no sin ninguna referencia. Yo me refiero a otros para saber quién soy. De tantos grupos que en mi vida yo tuve, la identidad mía me la dio la pertenencia a esos grupos. Entonces yo tengo identidad y sé quién soy yo, porque me siento con aquellos grupos que me dieron la referencia. Yo soy de aquel grupo. Y he pasado por mí, de grupo a lo mejor. Pero todos me dieron su preferencia y identidad y me fueron haciendo el ser que soy en lo social. Me refiero a la otra que da, porque la referencia de identidad me dan dos entidades. De identidad es saber quién uno es. Uno es la grupal, eso que vos traes. Yo soy del grupo. Soy Chepapeta, de los Chepapeta, el que viven en Yayá, en Filostina, el grupo base primario, familiar, a partir del cual después uno tiene que romper para integrarse a otros grupos, porque en la vida hay que integrarse a otros grupos para poder seguir creciendo como sujeto social. Pero además hay otra entidad de identidad, que son las comunidades. Tengan muy en cuenta de las comunidades. Es muy fuerte la referencia de identidad que da sentirse parte de una comunidad. Si no díganselo en Chirribe, de Boca, de San Lorenzo, porque después está lo simbólico, lo imaginario, ¿no? Y entonces lo imaginario primero y después lo simbólico. Aparentemente sí, uno es grupo antes que individuo. No podemos justificar esos crímenes, pero es que podríamos decir que esos crímenes derivan de que el tipo se defendió antes de morir solo, porque el grupo, si yo no lo tiro. La identidad es muy... La pérdida de identidad es la pérdida de ser que uno es. Porque si yo soy grupo, pierdo el grupo, pierdo la identidad. Entonces, no sé, el otro día me estaba hablando de personas que se jubilan de trabajo, pierden la educación base que hay en la institución, y después hay unas depresiones infernales. Prácticamente una situación de espera de la muerte. Y todo por haber perdido el trabajo. No es el trabajo, porque yo soy funcionario, es el grupo. Yo le decía a algunos chicos, repetir un grado es feo, pero ¿por qué es feo? Porque va a tener que hacerlo de nuevo. No, eso es lo de menos. El conocimiento lo recuperas en cualquier momento, vos podés estudiar y lo vas a conseguir. Pero de los amigos siguen el otro año en otro grado y él siente que perdió el grado que dejó. Esa es la pérdida más grande por ejemplo, que es una cosa que en la educación habría que discutirla mucho, sobre la perspectiva. Porque el sufrimiento que sufre, que padece aquel que pierde un grupo de amigos, a lo mejor lo supera en cuanto a que lo compensa con otra cosa, lo sublima, como ustedes quieran decir. Pero el dolor de haber perdido la grupalidad, la referencia e identidad que tenía, eso se siente para toda la vida. Se siente para toda la vida. Los que se mudan. ¿Ustedes saben la cantidad de psicosis que hubo por mudanza? ¿Qué hay? Hay mucho. Es como una especie de derrumbe, es como que la referencia identitaria, no la referencia de identidad, sino que el contexto ya era parte de la identificación se produzca para después, a través de esa identificación, tener consensos en temática diversa. Hay que tener mucho cuidado hoy porque la informática, las redes sociales han creado comunidades. Y esas comunidades no son sanas, digamos, silvestres. No, están estudiadas. Están estudiadas. Porque saben que el enlace emocional que nosotros tenemos con una comunidad
comunidad, porque somos nosotros que viene esa comunidad. Cuando vos te enlazás en lo grupal, vos sos el grupo. Cuando vos te enlazás en una comunidad, vos sos la comunidad también. Y cuando la comunidad es amenazada, tu vida está amenazada. Porque vos sos comunidad. Nosotros somos grupos, pero también somos comunidades. Ténganlo en cuenta. Y hoy el riesgo está en que tenemos esa informática desarrollada y hay que tener cuidado, porque cualquiera se puede meter y te crea una comunidad, vos te identificás con ella, vos sos parte de ella, vos sos ella, vos sos la comunidad, porque uno es la comunidad, y claro, lo vas a defender como defendes de tu vida, como defendes tu vida, porque sos vos. Que las redes se hayan transformado en comunidades también es complejo, y eso es una cosa que sale de esto de la vida, ¿eh? Esto sale de la vida, porque a veces pensamos, ¿cómo se hicieron grandes ciudades? Y bueno, hicieron comunidades. Pasamos de pequeñas aldeas y de pequeños grupos a pequeñas aldeas y pequeñas aldeas sin derruirnos, que se interrumparon. Por eso buscan no los likes, ¿no? Los jóvenes Yo digo, por eso será que los jóvenes están jóvenes y no tan jóvenes, pendientes de cuántos likes o cuántos seguidores o cuántos, ¿no? Para ver si son parte y cuántos son parte. Y bueno, ahí hay una direccionalidad también, ¿no? En la creación. No más de la direccionalidad, si se forma una comunidad no importa, si vos tenés una buena novela y la gente la sigue, se crea una comunidad sincera de que está. El tema es cuando se lo dirigís y lo hacen a propósito. Ahí está el problema. Cuando la intención es sustituir valores sociales, por ejemplo. Que no sea más la solidaridad del valor social, sino que te transforme que el coraje sea el valor social. Entonces te empiezan a movilizar con se llaman regatos, ¿sabes? Bueno, llamémosle regatos en donde pasa a ser el principal valor social el coraje, no la solidaridad. Y no decir, bueno, que lo hagan, sí, gracias, pero si hay una comunidad en donde el principal valor social es el coraje y no la solidaridad, pasa la solidaridad a ser el segundo en todo momento que vos evaluás una situación. Y esto es un problema eso. Se pueden movilizar masas, decidir sobre compra de artefactos, no en esto, pero sí en general. Siempre se supo que la televisión y ahora la computación y demás tenía cierto riesgo de transformarse, ¿viste?, en el gran hermano que te vigila y además te puede sancionar. Y estamos llegando a eso, ¿no? Estamos llegando a eso, sí, veremos a ver. ¿Quién más? Pero yo había dicho 1 minuto. No, bueno. Allá, mira. Yo tenía una pregunta. Hablo fuerte. ¿Escucha? Sí, te escucho. Tenía una pregunta en esa línea. ¿Cuáles son los cambios que observás en estos grupos y en estas comunidades en las que vos estuviste y en las que hiciste? Algunas nombraste, me parece que ahora lo de las tecnologías. ¿Qué? Me parece que algunas ya nombraste, ¿no? Digamos, algún cambio, digamos, que estás viendo. ¿Pero cuál nombré? ¿Cómo? ¿Por cuál nombré? Las tecnologías, me parece que lo que estabas hablando ahora, como un cambio, ¿no? Digamos, en relación a las comunidades. Mi pregunta era, ¿qué otros cambios has hecho en los diferentes grupos y comunidades en tus haceres? ¿Conoces? ¿Cómo es? A ver, otra. A ver, ¿cómo repensarla? Si notas cambios, ¿qué cambios notas en los recorridos que hiciste a lo largo de tu vida en estos grupos y comunidades donde trabajaban juntos salud mental? Ustedes saben que nosotros empezamos a trabajar vamos a trabajar en salud mental
con la idea de sacar el estigma del sufrimiento mental. El sufrimiento mental, el principal estigma era que era el sujeto peligroso. El sujeto peligroso, pero también estaban otros estigmas que había, por ejemplo, que era ambicioso, por ejemplo, católico, que era... Sí, son estigmas, son marcas que te... Estigma de marca, la marca de Caín. Llevaban por tapa la marca de Caín. Y yo creo que cuando empezó ese proceso, Salud Mental logró unos buenos cambios. Considerar, por ejemplo, que el sufriente mental, a veces llamamos sufriente mental y no enfermo mental, porque sufriente mental lo somos todos. Y enfermo, supongo yo que es una causa más establecida, ya está, es mejor hablar de sufrimiento mental. Pero de todas maneras es lo mismo, depende, en un ámbito médico tenés que llamar al enfermo mental mejor, con el sufrimiento. Pero en el ámbito popular, si te muere el perro, vos sufrís, ¿por qué vas a tener enfermo mental? Porque te duele, porque te ayudando porque se murió el perro, no da. Bueno, en aquel momento que empezamos, la peligrosidad del loco y el estigma inmoral de los adictos era clásico. El miedo de la locura es el miedo a la muerte. Olvídense de otra cosa. Hay un último término, todo miedo es miedo a la muerte. El único miedo que tenemos es a morir. Y nosotros no morimos, no tenemos miedo a nada. El miedo es el miedo a la muerte, siempre. Pero el estigma muchas veces te señala como una persona éticamente que no vale. Y el alcohólico está considerado vicioso. Era más una categoría religiosa, podríamos decir. Por eso muchas veces todavía, ¿no? Muchas religiones tienen tanto éxito en el tratamiento de adicciones que no lo tiene el hospital. Porque trabajan sobre esa categoría subyacente de vicioso y pecaminoso. Y además tienen un proyecto de vida que se lo da un libro, una Biblia, lo que sea, y tiene algunas ventajas sobre tratamientos nuestros que son más racionales. Obviamente tenemos proyectos de vida, pero esos proyectos de vida hay que explicitarlos, pero no te da la iglesia o las iglesias, y eso cambió. Hoy hay mucha más comprensión de que las adicciones son enfermedades y que la locura no es tan peligrosa. Ahora, el tema es qué hacemos. También no es peligroso, pero ¿qué hacemos? También, bueno, creo que es una buena, porque empezar con una peligrosidad, lo único que llevaba era que socialmente la gente se lo quisiera sacar de arriba. Y eso se llama la exclusión social. Sacarlos. Y el hecho de que no sean peligrosos, que uno lo sienta mucho menos, se puede trabajar en promover en esa persona un desarrollo adecuado a lo bueno que tiene la vida si se vive bien. O sea, no sé cómo decir, el tratamiento del alcoholismo es un término pasa por reconocer su problemática. Bueno, acá tenemos especialistas, pero vamos, pero yo voy a decir lo mío. ¿Qué hacemos? ¿Se lo vamos a dejar para dentro de 15 minutos? Ah, bueno. Porque, o por una explica por qué uno puede hablar de todo esto que vamos a una vez, las enfermedades que de alguna manera ayudaron a entender los términos sanitarios con los que hablamos. El SIDA fue uno. Nos mostró cómo hay enfermedades virus que destruyen el aparato inmunológico y a partir de ese momento uno queda sin defensa.
quiere decir que lo que mata no es el SIDA. Matan las enfermedades que no tienen, cuando llegan no tienen, el organismo no tiene defensa. No tiene defensa porque el aparato inmunológico fue destruido. Lo que podría llegar a uno se va a pensar que la mayoría de las afecciones naturalmente, porque tiene una buena estado de salud. Un buen estado de salud significa que tiene un aparato inmunológico antiviral correcto y además una reconstitución celular correcta que tiene una lesión y demás. Tomémoslo así, exactamente así. Nosotros tenemos una capacidad autogestiva en salud. Tenemos una gran capacidad autogestiva en salud. Creen que así cuando uno tiene un problema sanitario, de salud mental, la tristeza, uno no va a recurrir al psicólogo, va a un amigo a hablar. Los amigos, y ojo, que no es que los amigos uno va, que le dé una enfermada, no. Uno termina sabiendo que ese otro, en su fusión conmigo, en el dolor, me dio la potencia necesaria como para yo poder superar la pérdida tenida. Puede decir que las pérdidas, en general, si no son arregladas de alguna manera, repercuten muchísimo en nuestro propio estado sanitario en la medida en que nos dejan como vacíos que se llenan con significaciones y con cosas que son inadecuadas, incorrectas o culposas. ¿Cómo lo podemos explicar esto? En el sentido de que lo que recién dijimos, cuando nosotros vamos conociendo la realidad, la vamos haciendo la realidad. No es que conocemos algo ya hecho, nosotros la vamos haciendo. El ser humano hace la realidad en la que vive. La conoce y la hace. Porque el último término, cuando uno habla de qué es el significado de algo, es lo que lo define como ser. Parte de lo que significa un martillo es la adjudicación del significado del martillo que le hemos dado a algo, a una cosa que está ahí. Entonces el significado de alguna manera precisa, y lo que no podemos significar no podemos entender. No podemos entender. Por eso le pusimos clase voladora a la luz ese que está dando vuelta, porque teníamos que poner un nombre, un significado, porque si no, no. Y al final nos llaman conocido, un plato. Tal es así que de un mental los olvidos pasan porque quita significado a las cosas. Cuando uno de alguna manera quita significado a las cosas, esas cosas no están en la conciencia, no pueden estarlo, porque si no me significan nada, yo no las entiendo. Por eso las muchas terapias psicológicas terminan diciendo, pues yo eso lo supe siempre. Claro, pero no lo entendía. ¿Y por qué no lo entendía? Porque había reprimido el significado, se acabó el significado. El significado es muy importante, crea la realidad o la nula, no la veo. Eso que yo estoy diciendo enlaza con que yo voy creando la realidad, pero a medida que la voy creando, por motivos identificatorios, porque proyección de por sí, me voy haciendo yo sujeto, se me va marcando dentro de mí, de ese todo que yo soy primario, originario, a partir del cual existo, ese contexto, soy un contexto que voy creando. Y en último término, si yo soy el contexto que voy creando, puedo seguir creando lo que me falta. La incompletud que yo siento. La incompletud que yo siento, sea la que sea, que el salud mental es la que se clave muchas veces, llámese por olvido, llámese, lo que sea, como se llame, trato de lo que sea, ruptura de ligazones, de ligazones. Si yo la vuelvo a recrear, yo
estableciendo mi estado de plenitud. Vuelvo a ser plenamente quien yo soy, a menos que tenga una afección ya de tipo, que tiene un medio roto, que no me deja ver, no voy a recuperar la visión por eso. Pero sí hay muchos significados del concepto de ceguera, que lo puedo trabajar a partir de eso. Lo demás era un problema neurológico, y habrá sido oculista y el coso. Pero a donde punto es que si yo logro resignificar las cosas, las voy a entender de otra manera, y de una manera las voy a crear y las voy a completar. La completud de ser completo, esa cosa que se sentía en el inicio de la vida, es una tendencia que naturalmente todos tenemos y todos queremos poseer. La completud de ser. La completud de ser. Y el tema era, de que me habían dicho, de la autogestión. La autogestión es esto. Ir ganando la capacidad de ir recreándome a través del hacer. Tirarse en la cama, a llorar, es muy característico del lector depresivo. Pero los lectores depresivos, ¿qué son? La pérdida de algo irreparable que a mí me identificaba, y es como que llevaron por eso tantas melancolías terminan en suicidio. Terminan en suicidio porque además de estar la culpa, metida en todo este problema, es como que llevaron la muerte adentro. Por eso no tienen capacidad de reconstituir de alguna manera, identificándose con esa algo que estoy hablando de trastornos psicológicos serios, no sé, de bipolar y más grave. Esas son imposibilidades por distintos motivos, que la psicología después puede decir, de poder reconstituir aquello que se considera perdido y uno se siente culpable de la pérdida. Bueno, cuando se dan estas cosas, el problema, pero en la mayoría de los casos, la reconstitución de aquello perdido, la reconstitución del estado de pérdida, lo que uno puede considerar que ha perdido, bueno, uno se puede trabajar, y se puede trabajar de manera disciplinaria, una teoría, una psicología, una psiquiatría, o se puede trabajar también en los dispositivos de la manera comunitaria, haciendo cosas, talleres, cosas, y además son indicaciones que hasta se dan regularmente. Sí, ¿por qué no te vas a hacer un taller de flores? Porque te va a hacer bien, y hace bien muchas veces. A veces no hace bien, no hace eso. Pero muchas veces el sentido común te dice, vos tenés que volver a reconstituir el contexto, porque vos también sos coherente. Entonces, la reconstitución, esto que estamos hablando ahora, de lo autogestivo, tiene que ver con todo esto. Que los psicólogos sirven, que los psiquiatras sirven, pero sí sirven de una manera que te ayuden a que vos seas autogestivo, vos mismo puedas constituirte sujeto. Si vos te podés constituir sujeto creativo, si vos sos creación de vos mismo, vos te podés cuidar de cualquier cosa. Pero el 95 o 99% de los dolores psíquicos que tengan que ver con pérdidas o que tengan que ver con impulso y demás, uno lo puede ir reconstruyendo a medida que se activa protagonista de su propio ser. Y utiliza hacer. Nunca quedarse en la cama a llorar y quedarse llorando. Es haciendo donde uno se hace. Entonces, eso sería una especie de terapia de la vida cotidiana, ¿no? No te tires a llorar y a no hacer nada, pero tenés que salir a hacer algo, porque en el hacer es donde vos encontrás la cura. Porque te vas a rehacer vos mismo, y todo tiene que ver con esto del significado que podemos adjudicar las cosas gracias a la capacidad simbólica que ya dijimos es infinita. ¿Vos tenés otro tema más? No, acá hay una pregunta. Pero la pregunta también. Sí, estamos cerca. No, en estos tiempos me quedé con la primera charla de pertenecer a grupos, ¿no? ¿Será que en estos tiempos
del neoliberalismo, que yo veo o que siento que quieren destruir todo lo que sea comunidad, o que sea grupos, o sea sindicatos, bueno, todo lo que pertenezca y apuesten tanto a hacer individualismo, ¿no? De los seres humanos, que cada uno piense en su quintita, en su... que también pienso. Y por el otro lado, lo estaba escuchando atentamente lo importante de la autosanación, que gran verdad, ¿no? Porque yo soy familiar de una persona con esquizofrenia y recién vengo a encontrar, después de 20 años de lucha que tengo, vengo a encontrar un lugar, hacemos un grupo con familiares, diferentes a familiares, y es como que la verdad es sanador y reparador. A mí lo diga. Bueno, nosotros somos de ACUFA, grupo de familiares, ayuda a familiares con usuarios de salud mental. Somos padres, madres, amigos, hermanos, todos los que nos encontramos cada 15 días en camino abierto. Están todos invitados a acompañarnos si tienen algún ser querido que esté atravesando alguna situación de este tipo. Nosotros somos madres, yo por lo menos soy madre, y las experiencias de vida nuestras son bastante traumáticas, pero creo que la fortaleza está ahí mismo, ¿no? En el mismo trauma, en poder recrear ese trauma y poder, no sé, son el motor para el cambio muchas veces. Así que nada, los invitamos a eso. Y una cosa que le quería contar o preguntar a Pepe, que charlábamos ahí en la puerta, esto que decía Caro, ¿no? Del individualismo que está tan instalado y cómo lleva también al tema de la violencia, ¿no? La violencia, ¿no? Individualismo acompañado de violencia, y hablamos también de esto de que hay una diferencia entre ser violento y ser agresivo, ¿no? Que por ahí está bueno explicarlo, porque parece que todo fuera lo mismo, y atravesar estos tiempos tan complicados como dice Carola, y nosotros estar en una situación de grupalidad como familiares, nos da aliento, pero a su vez también tenemos que atravesar todo lo externo, lo que pasa afuera, muchas veces en las internaciones, ¿no? En las internaciones, en la búsqueda de respuesta de la justicia, y ahí vemos que hay otro mundo, el mundo externo con el que siempre nos chocamos. Y nos preguntamos cuánta salud mental nosotros podemos lograr para nosotros como familiares, y ni contarnos para los que ya tienen un diagnóstico, están atravesando una patología. Qué lindo, porque acá están hablando familiares de usuarios de salud mental, y siempre es bueno escucharlos, porque un usuario de salud mental, un paciente, como lo llamen, o enfermo, de la primera vez que digamos que en el fondo se expresa por ahí el dolor a veces de la familia. Y a veces sufre más a veces la familia, lo expresa más dolorosamente que su usuario, pero yo cuando ellos hablan me cuesta no responder, no acompañarlos, porque por ahí no hay respuesta, simplemente necesita que sea acompañado, sentir que alguien está con ellos y que bueno, que los escuche, de alguna manera tratar de ayudarlos. En el caso de esta época, después vamos a volver a lo suyo, a los familiares que están sufriendo. Lo de lesiones
Es algo natural que todo el grupo tiene, que es su capacidad de sostener o defender, ya veniéndose de distintas maneras, el espacio que necesitan para vivir. Yo veo las plantas. Hay plantas que alrededor de las plantas no crecen en muchos casos, o crecen menos. ¿Por qué? Porque cuando llueve, parece que se agregan algunas sustancias que quita en superficie para que otras crezcan. Recién dijimos que los grupos 30 humanos fueron así durante mucho tiempo porque era el límite que tenía. El grupo tenía ese límite porque si sumaban más personas, no les alcanzaban para comer. Y si tenían menos, por ahí no les alcanzaba para casar. Entonces, en un momento hay un equilibrio natural, a veces en esos momentos se puede pasar para uno para otro, pero hay un límite que cada agrupación tiene y para vivir. Y por eso, el grupo, siendo que yo soy antiindividuo, soy grupo antiindividuo, yo siento que cualquiera que ocupe mi lugar, cualquiera que ocupe el lugar en donde yo estoy y no sea de ese grupo, lo voy a sentir extraño. Y si yo lo siento extraño, significa que está ubicado en el territorio que a mí me identifica, que yo soy el grupo, o sea, del grupo. Y entonces es adversario o enemigo. Yo diría que es enemigo. Yo veo cuando van los chicos de la escuela, de un colegio secundario, que es un más grandecito, y pasan enfrente de otro colegio secundario. Hay una natural tendencia de un grupo, del grupo propietario, digamos, del espacio de la vereda, a tratar mal a aquellos que vienen disfrazados con algún uniforme de colegio y demás, porque ellos se saben que son de otro. Digamos, como que esa cosa primaria y más, que te diría hasta vegetal, de que el espacio de uno es un espacio que nos nutre y que si yo permito que otro llegue me lo va a quitar, se está expresando. Es una expresión de agresividad. El que sufre eso es Pichetto. ¿Eh? Pichetto sufre mucho eso. Eso es suyo, ¿viste? Bueno, hay cierta agresividad natural. Ahora, nosotros empezamos a llamar violencia a cuando la agresividad está dirigida hacia el ser humano. Y entonces decimos, es una conducta violenta. Por lo menos en el término más preciso, porque el término de agresivo, la agresividad es natural de la vida. Uno guarda su espacio y donde se reconoce ahí que se nutre y que se cuida. En cambio, violencia es ya es agredir aquello que nosotros consideramos nuestro, o sea, el ser humano. Y la agresión, los chicos, cuando le pegan a otro chico en la calle, lo hacen por violencia, otra vez. No por expresión natural de la agresividad. La agresividad genera cierta desconfianza en la sociedad, porque siempre fue así. El que no es de mi grupo, no soy yo. Y yo tengo que medir si va a ser agresivo o no conmigo. La agresividad es esa cosa natural que hay, esa desconfianza de lo extraño, de lo que no es, de lo que no soy yo. Ahora, también dijimos que en la evolución, la humanidad parecía ser que corre en la dirección de la inclinación de todas las agrupaciones. Porque nosotros empezamos hablando de las pequeñas agrupaciones, de pequeños grupos de pre-sapiens y sapiens. Y después empezamos con las grandes ciudades, las guerras de los estados. Las guerras se hacen en los estados, son institucionales. Las guerras son institucionales, son guerras de grupo por grupo, es otra cosa. Y hasta llegar a esto que hoy llamamos violencia social. ¿Qué ha pasado acá? Si se fracciona tanto lo social y cada agrupación pequeña actúa por su cuenta, no puede haber doble pertenencia.
ni vos, ni yo, ni vos, podemos pertenecer, de sentirnos siendo en el mismo momento de toda la educación. Tenemos que elegir siendo de uno. Eso lo van a ver los que estudian en el grupo, es muy común eso, porque no se puede tener doble pertenencia en lo grupal, porque sería es una doble identidad, sos dos personas distintas en el mismo lugar. Bueno, hoy, esta tendencia a la fracturación social, que si todo se fractura y todo sea pequeña, hace que toda agrupación sea diluida, carcomida por esa tendencia a la particularidad. Todos quieren ser particulares y todos quieren ser pequeños grupos entonces. Todos quieren ser, yo tengo afinidad solamente con un pequeño grupo que me da identidad y yo soy pequeño grupo. Quiere decir que estamos todos contra todos en medio de la calle, porque todos son extraños. Eso ayuda mucho además al desarrollo cuando hay carencia. Porque una cosa es que seamos todos, en un momento de bondad, de falta de hambre, o sea, en un momento... Y otra cosa es que seamos hoy con el 60% de la pobreza en Argentina, el 60% de la pobreza en Argentina. A mí esta me extraña que la violencia no haya estallido social todavía. Por mucho menos que esto, en el 70 andaba el bombazo, se andaba el bombazo. Y acá quieren decir algo. por eso de violencia y agresividad, sepamos que la agresividad es parte de la vida y la violencia es parte de la agresividad de lo social. ¿Por qué enormemente mucho de violencia? La fragmentación social me parece que está haciendo que aflore la agresividad permanentemente y en pequeñas circunstancias, porque no nos sentimos siendo todo. Trabajar en contra de la violencia social hoy es trabajar a favor de la integración de distintos grupos con distintas intereses. Pero no está promovido desde los medios de comunicación eso. Nos quieren seguir diferenciando. Vos querés ser diferente, pensar, vos querés viajar, quizás. ¿Qué vida? Bueno, esa tendencia que nosotros tenemos a desconfiar de lo que no somos grupo nuestro y que a su vez nos lo presenten como mandato. Vos sos único, sos único y especial, tu grupo de nuclear no tiene nada que ver con los demás. Nos están diciendo eso, que no tenemos nada que ver con nadie. Pepe, acá ella y después María Marta. A ver, Yo quería solo decir que creo que eso se ha logrado porque han hecho un trabajo muy fino, constante, como el mal nunca alcanza, dicen, el hacer individual, porque todos seamos únicos y mirar al prójimo. El que está mal es porque quiere, porque no se esfuerza, porque no... Y por eso es que no hay un estallido social, porque nos miramos y no nos reconocemos. Ya no han destruido eso de la pertenencia. Ahora el que tiene trabajo ya es diferente al que está sin trabajo porque es planero, porque no quiere trabajar, porque... Entonces, lo vienen haciendo hace tantos años y uno tiene como una conciencia dormida que pensamos que nunca vamos a llegar a esto. Y ahora que ya está, van destruyendo cada vez más. Destruyen los sindicatos porque no sirven para nada, todo es lo mismo. Y creo que esa sería. Yo lo que quería preguntar era, esto, vos decías, Pepe, que uno pertenece a un grupo y eso te da tu identidad. Y ahora todos... referencia de identidad. ¿Cómo? Referencia de identidad. De referencia de Vos te identidad. referís a ese grupo como pertenece. Claro, y vos te sentís, sos de ese grupo, soy yo, digamos. La pregunta es cómo, no sé cómo explicarlo, pero ¿no hay una inseguridad de la identidad de cada uno? Porque si uno va buscando distintos, yo soy yo, en este grupo, en este acá, me comportaré de diferente manera. Pero yo no pierdo mi identidad. No sé cómo decirlo. Vamos para atrás, un chiquito de 5 o 6 años. Sí. Se siente en esa familia.
seguro en la familia. ¿Cuándo empieza a sentir inquietud? Inseguridad. Salir del espacio. Sí, exactamente, esa seguridad que da lo primario, lo primario es el contexto natural en donde uno se siente que es de uno y además saber quiénes son los del grupo de uno que le dan referencia. En un momento dado comienza eso a buscarse, cuando empiezan a salir, vos tenés otra referencia de identidad. Pero es natural que tenga eso. Siempre fue así, la humanidad siempre lo tuvo, y a partir pudo crecer justamente cambiando de grupo, que además, si tuviera siempre la misma referencia de identidad a un solo grupo, tendría sus momentos de dificultad en un montón de cosas. Porque no, vos no perdés, yo no pierdo la identidad de mi grupo primario, pero si fuera la única que yo tengo, tendría que integrarme a otros grupos, me gustaría mucho integrarme a otros sectores, tendría problemas también de producción, de crecimiento. Es más, de creatividad, porque la creatividad, como uno dice, en el fondo son dialécticas con otros de significados y de sentidos que dan productos nuevos. Lo que vos decís es cierto, pero eso surge después. En una sociedad como esta, que favorece la agresividad a todo lo extraño, eso es explosivo. Pero la pregunta mía es ¿por qué lo vivo siempre como extraño? ¿A quién? Al que es diferente. ¿Entendés? Porque entonces así Bueno, siempre va a ser ese es el trabajo. Si no hay tolerancia, no hay... Hoy lo dije, pero bueno, lo voy a decir de nuevo, porque a lo mejor no se entiende, yo no me lo dije para Mona. Nosotros partimos de un ser que se siente todo. Todo. Eso es lo que pasa ahora. Es un ser que se siente solo, no todo, solo, todo, pero sin otro. Y logramos, a través de cierta evolución, a sentir que el grupo es el todo. Entonces vivimos en agrupaciones y se en realidad ha vivido millones de años, los pre-sapiens y post-sapiens, en agrupaciones que eran pequeñas agrupaciones, en donde tenían un territorio y tenían una economía asegurada por ese territorio que les daba demás. Cuando eso sucede, lo extraño que venía atentaba contra la economía y contra el espacio vital, sería. El espacio vital llamaba Hitler, el espacio humano, y esas cosas extrañas de los años 40, del siglo pasado. ¿Por qué? Porque expresaban que los recursos de ese lugar iban a ser usados por otras gentes que no eran de las agrupaciones de ellos. Es lo mismo que pasa ahora, pero en grande. En grande, sí. Entonces, ¿cuál sería nuestra tarea entonces? Volver otra vez a que la gente sienta la humanidad. Somos parte de una humanidad. Somos parte de una humanidad. Una humanidad que si no la sentimos parte, terminaremos mirando uno contra otro. Son destructivas, esto no solamente Fromm, sino Henkel, y muchos ya se dedicaron a opinar sobre esto. Y está presente, porque si el otro pasa a ser extraño, pasa a ser enemigo. ¿Y dónde se trabaja entonces el tema? ¿Dónde se trabaja el tema? Si nosotros sabemos que la humanidad, para bajar el nivel